Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12 dice así la bendita palabra del Señor. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Toda la palabra del Señor es maravillosa, pero cada uno de sus libros y cartas tiene una particularidad, y la carta a los Tesalonicenses tiene una particularidad que nos permite apreciar la medida que nosotros vamos creciendo en la vida cristiana y el Espíritu Santo de Dios con su poder va haciendo esa obra santificadora en nuestras vidas. Y lo digo porque esta carta a los Tesalonicenses es una carta escrita a una iglesia que, a pesar de que el apóstol Pablo la fundó y estuvo muy poco tiempo con ella, tuvo un fruto, unos resultados increíbles, maravillosos. Se calcula que el apóstol Pablo estuvo un poco más de 3 semanas en medio de ellos y tuvo que partir rápidamente. Pero después, lo que Dios hizo en medio de los tesalonicenses, cómo fueron rescatados de su paganismo y cómo impactaron toda esa región con una doctrina clara, en donde el apóstol Pablo mencionaba que no tenían necesidad de decir nada más allá porque ellos ya habían hecho esa labor de predicar el evangelio. Es algo impactante. Así que tiene esta carta a los tesalonicenses ese poder disfrutar este aspecto, que sin lugar a dudas también disfrutamos de cartas correctivas y exhortativas, doctrinales. Sin embargo, esta carta, aunque tiene aspectos de corrección, de exhortación y doctrinal, es una carta escrita entonces a una iglesia que por la pura obra de Dios y su poder está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que nosotros vemos en todo el capítulo 1. En el capítulo 1 el apóstol Pablo ha venido resaltando ese obrar poderoso en medio de ellos y cómo ellos mismos se han convertido en un testimonio innegable, conocido en toda la región por hacer la labor de la predicación del evangelio, pero también por el amor entre ellos. Eso se ha conocido en toda la zona. Pero cuando pasamos al capítulo 2, el apóstol Pablo pasa de hablar de los tesalonicenses y en ellos exaltando obviamente el poder de Dios, pasa de hablar de los tesalonicenses, de la obra hecha por Dios en ellos y a través de ellos como algo ejemplar, pasa en el capítulo 2 a hablar ya de sí mismos. Y cuando hablo de sí mismos, de Pablo y sus acompañantes de ministerio, quienes fundaron la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 2 entonces cambia a hablar de sí mismo, de ellos como ministros, de las motivaciones, del interés y del proceder que ellos tuvieron en el ministerio. Y la forma como el apóstol Pablo lo hace es bien significativa, porque cuando empieza a hablar de ellos, del apóstol, de sus compañeros de milicia en su labor ministerial, lo hace aludiendo a los mismos tesalonicenses, al recuerdo que ellos tienen, a lo que ellos ya saben de lo que Pablo y sus compañeros han hecho y quiénes son ellos. Y esto es algo maravilloso, porque es un hombre que, aunque se está hablando de ellos y empieza a hacer una defensa, como ya lo voy a mencionar, alude a ellos como testigos de que esto es así. En múltiples ocasiones en esta carta, que es corta, les dice: vosotros sabéis, en cuanto a la conducta, el proceder de ellos, la vida de ellos, en medio cómo llegaron, cómo se fundó la iglesia. Continuamente también les dice: porque os acordáis, recordad.
O también les dice, vosotros sois testigos. Y todo esto haciendo referencia al conocimiento que los tesalonicenses tenían de primera mano sobre cuál había sido el proceder en público y en privado del apóstol Pablo y de sus compañeros. Ahora, ¿por qué Pablo dedica gran parte de este capítulo 2 a hablar de algo que los tesalonicenses mismos ya saben, de lo que son testigos, de lo que se pueden recordar? Pues al leer este capítulo 2 nos damos cuenta que Pablo está aludiendo a lo que ellos ya saben como la forma para hacer una defensa. Se nota cuando nosotros leemos el capítulo 2 que Pablo está dando respuesta a difamaciones levantadas por detractores contra él y sus compañeros. Pero lo hace de esta manera maravillosa, que creo yo que es un ejemplo tremendo, porque cuando se tiene la autoridad y cuando se tiene la confianza de poder citar a otro para que sea testigo de la vida piadosa que se ha vivido para la gloria de Dios, de su labor en el ministerio, es algo tremendo. Ahora, esto es lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 2, en su inicio, en gran parte del capítulo 2, una defensa contra las difamaciones que han levantado sus detractores. Algo muy similar a lo que más adelante en su ministerio él enfrentaría en la iglesia de Corinto y que trata en la carta que nosotros conocemos como Segunda a los Corintios, que por la providencia del Señor también está siendo expuesta y que si Dios me da vida, salud y licencia y a ustedes también estará nuevamente siendo retomada en el mes de diciembre. Ahora, la diferencia es que mientras que en los Corintios esos detractores, esas falsas acusaciones hicieron estragos, calaron profundamente en medio de esa comunidad y casi rompen con el vínculo con la autoridad apostólica de Pablo, la diferencia aquí es que él está haciendo una defensa, pero los tesalonicenses se mantuvieron firmes. O sea, a diferencia de las defensas que hace con los corintios que estaban siendo desviados, Pablo aquí hace una defensa contra sus detractores, una defensa contra las difamaciones de sus detractores, pero le escribe a una iglesia que se ha mantenido firme, que se han mantenido leales a la fe que les fue dada desde el principio y también se han mantenido leales a la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, ¿por qué escribe esto y por qué escribe esta defensa? Hermanos, porque el peligro estaba allí. Y porque Pablo, como buen pastor, no perdió la oportunidad de reafirmarlos en lo que ellos ya sabían, en lo que ellos recordaban, en lo que ellos eran testigos, pero necesitaba reforzarlos. Y de paso, exponer y advertir sobre estos enemigos que más que enemigos de Pablo, eran enemigos del Evangelio. Y entre las acusaciones a las que Pablo ha venido dando respuesta y que ya desarrollamos en la exposición del texto en los últimos sermones, estaban las siguientes. Y estoy haciendo un recorderis porque me es necesario reintroducir el hilo de por dónde vamos en el estudio de la carta para lo que vamos a tocar en las semanas siguientes. Pablo había sido acusado de que él había llegado hasta Tesalónica con sus compañeros meramente por beneficios materiales. De Pablo se decía que el mensaje procedía del error. De Pablo se hablaba sobre las motivaciones que eran impuras, que eran ocultas, que eran soterradas, que tenía que ver con intereses personales egoístas. Y de Pablo también se decía que sus métodos estaban caracterizados por el engaño, la manipulación y el autoritarismo. En resumen, lo que el apóstol Pablo viene defendiendo en todo el capítulo 2 es acusaciones que se estaban haciendo de él y de sus compañeros, que básicamente es esto, que ellos eran unos charlatanes que al igual que tantos otros, como en la zona y en ese tiempo,
buscaban lucro y glorias personales. Ahora, Tesalónica, los tesalonicenses, habían visto de primera mano la vida del apóstol Pablo, no creían esto, pero ahí estaban las voces. Amados hermanos, y por usar algo que en la sabiduría popular conocemos, y es que siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil. Siempre hay, aún en medio de la iglesia de Cristo, nuevos creyentes, personas débiles en la fe, personas que necesitan reafirmarse en la fe, y que muchas veces estas habladurías, estas difamaciones calan. Así que el apóstol Pablo no iba a perder la oportunidad de, aunque que sabía que por la gracia de Dios la iglesia estaba firme, la oportunidad de instruirlos y advertirlos para que continuaran así. Ahora, a todas estas difamaciones Pablo dio respuesta, y eso es lo que vimos en los últimos sermones. Ahí está el canal de YouTube para aquellos que no pudieron venir o no han podido venir o recién están llegando, para que pueda seguir la línea de esta predicación. Ahora, en esta última parte que vamos a ver hoy de su defensa, Pablo va a poner sobre la mesa un sustento palpable de su defensa. Va a poner un sustento innegable de toda la defensa que él ha hecho de estas difamaciones que ya cité. ¿Cuál es ese sustento que no se puede negar? ¿Cuál es ese sustento palpable, innegable de toda la defensa que ha venido haciendo? Su conducta, su comportamiento, la vida misma, vista y sin duda recordada por los propios tesalonicenses mientras estuvo en medio de ellos. Que Dios nos ayude para que un día la imagen de Cristo en nosotros crezca a tal punto que podamos decir: ustedes saben cuál es el testimonio de vida, usted sabe cuál ha sido mi conducta abierta ante ustedes, para que el Señor sea glorificado. Esto es lo que va a presentar el apóstol Pablo: 3 aspectos de su vida diaria, de la cual los tesalonicenses son testigos, mientras que él estuvo allí en medio de ellos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? 1, su trabajo esforzado y diligente. 2, su comportamiento santo en medio de ellos. Y 3, su exhortación continua a vivir como es dignos de hijos de Dios. Estos son esos 3 aspectos que ellos vieron: un trabajo diligente, esforzado, una vida en santidad pura en medio de ellos, y un trabajo de exhortación continua, no solamente a lo que ellos estaban viviendo, sino una exhortación a que ellos mismos, los tesalonicenses, vivieran como es digno de los hijos de Dios. Ahora, muchos han visto condensadas en estos 3 aspectos, de una manera muy condensada, las responsabilidades de un ministro. ¿Cuáles son? Trabajo diligente, vida en santidad y ejercicio de la autoridad. Continuamente con los pastores decimos: ¿qué se nos demanda? Estudio, santidad y gobernar conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que creo que según las Escrituras se nos demanda a nosotros como oficiales de la iglesia. Estudio. Para eso la iglesia hace el esfuerzo, para que no nos enredemos en los negocios de la vida, sino para que nos dediquemos al estudio. Una vida de trabajo esforzado, una vida en santidad, porque mucho conocimiento sin un respaldo de una vida en santidad. Y por otro lado, un ejercicio de la autoridad, una labor pastoral y un ejercicio de la autoridad, porque a eso ha mandado el Señor. Sin embargo, yo creo que estos son aspectos que no quedan circunscritos a la labor de un ministro, sino que deben ser parte de los rasgos del carácter de todo cristiano. Y estos son los 3 elementos de la vida que los tesalonicenses dicen: sí, nosotros lo vimos. Cuando estuvo con nosotros, así es, tal cual. El primero de ellos, trabajo diligente. Versículo 9. Dice: porque os acordáis
o podríamos decir, porque os acordáis. No sé de pronto cuál sería la mejor manera de expresarlo, pero en todo caso, los tesalonicenses, Pablo estaba aludiendo a algo que los tesalonicenses sabían. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Trabajo diligente, trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día. Y aquí Pablo claramente, recordándoles su conducta, lo que está haciendo es desvirtuando las acusaciones de que su motivación era el lucro. ¿Y cómo sabemos que estaban levantando esas difamaciones? Bueno, en el versículo 5, allí mismo en 1 de Tesalonicenses 2, vemos implícita esa acusación, esa difamación en las palabras de Pablo cuando dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ahora, preste atención, en lo que aquí en el versículo 5, Pablo llama a Dios por testigo, que no encubrimos avaricia. Dios es testigo, porque solo Dios conoce el corazón y solo Dios conoce las motivaciones internas. En el versículo 9, después de haber llamado a Dios como testigo, es confirmado por los actos. Porque no es solo asegurar que esa no era su motivación y llamar a Dios de testigo. Hermanos, Pablo aquí recuerda el trabajo diligente, esforzado y continuo de él y sus compañeros cuando fundaron esta iglesia, y lo presenta como una prueba que no deja duda que ellos no llegaron allí por dinero. Ahora, ¿a qué trabajo se refiere Pablo? Algunos comentaristas afirman aquí, cuando se habla de trabajo y fatiga, comentan que o creen que se refiere a la labor de evangelizar, a la labor de predicar y fundamentar la iglesia. Ellos leen su trabajo y fatiga como trabajando de día y de noche, os predicamos el evangelio de Dios. En otras palabras, algunos exegetas consideran que lo que Pablo les está recordando es la intensidad del trabajo ministerial en medio de ellos. Pero a mí me parece que eso es tratar de forzar el texto para reaccionar al uso mezquino de este texto por parte de algunos que se empeñan en negar lo que la misma palabra del Señor enseña, que la orden por parte de Dios de dar sustento a quienes son llamados a entregar su vida al ministerio. Algunas personas, cuando leen esto, que el apóstol Pablo trabajó y se esforzó de día y de noche para no ser gravoso a los hermanos, usan este texto borrando el resto de las escrituras para afirmar, es como un caballito de batalla, una fijación, afirmar que los pastores no deben recibir su sustento de lo que la iglesia da, sino que el pastor debe trabajar, que trabaje como el resto de los hermanos, menospreciando el trabajo sublime que por la gracia de Dios ya está realizando y lo que el resto de la escritura afirma. Así que creo que algunos, tratando de reaccionar a este uso mezquino de este texto, por los que toman esta desviación, que muy seguramente parten de su mezquindad, han entonces afirmado que el trabajo al que se refiere aquí de esfuerzo es el trabajo en el ministerio. Pero claramente aquí, de acuerdo al contexto y al momento histórico al que se refiere Pablo en la fundación de la iglesia de Tesalónica, claramente aquí lo que se está refiriendo es a que el apóstol Pablo tomó la decisión de proveerse su sustento trabajando y no iniciar la obra imponiendo carga a recién convertidos y a una iglesia naciente. Y es que
ocasionalmente el apóstol Pablo tomó esta decisión. Y las razones son distintas, que básicamente lo que encontramos en las escrituras es con la iglesia de los Corintios y aquí con la iglesia de los Tesalonicenses. Nosotros no tenemos por qué forzar algo que en el resto de la escritura nosotros vemos claro, porque un texto parece que nos está contradiciendo. Ese no es el camino para el entendimiento de las escrituras. Aquí claramente al inicio de la fundación de la iglesia de Tesalónica, Pablo decidió trabajar en el oficio que él había aprendido. Todos los rabinos debían aprender un oficio con sus manos. Y él, como un hombre que se levantó a los pies de Gamaliel, lo aprendió. Hacía carpas. Eso lo vemos confirmado también en las escrituras. Cuando se encontró con Aquila y con Priscila, también tenían la misma labor y no tuvieron problema en esto, en Corinto. Ahora, el asunto es que tratar de entonces mover el texto, porque de pronto desvirtúa algo que nosotros tenemos firme, no tiene sentido. De manera natural se ve en el texto que el apóstol Pablo en ocasiones toma esta decisión porque lo considera sabio. Y las razones son distintas, pero aquí en Tesalónica especialmente fue por dos motivos. El primero, porque los nuevos creyentes en esta zona eran personas con muy pocos recursos. Para ese tiempo, cuentan los historiadores, y también el contexto de la carta y expresiones que ya vamos a llegar a ellas, que se da al respecto de los tesalonicenses, eran personas que realmente estaban viviendo circunstancias bien difíciles. Mira lo que le dice a los corintios, que incluso sirve de reprensión a ellos, que con ellos también tomó la decisión de no recibir inicialmente sustento, pero por otra razón distinta. Acompáñame a segunda carta a los Corintios 8, versículo 1 al 4. Segunda de Corintios 8, versículo 1 al 4. Mira lo que le dice a los corintios de las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaba Tesalónica. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está escribiendo a los corintios sobre la ofrenda que se está recogiendo para los pobres en Jerusalén, para que como gentiles de alguna manera retribuyan a los creyentes judíos que estaban pasando una tremenda hambruna. Pero le está diciendo a los corintios sobre estas iglesias que vivían en grande prueba de tribulación, aunque tenían abundancia de gozo, y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así que la primera razón por la que el apóstol Pablo temporalmente y como decisión propia decide no recibir sustento de una iglesia que apenas está fundando nuevos creyentes, que además de eso tienen una situación económica precaria. Pero número dos, es porque sobre todo él quería desligarse de palabreros y falsos maestros itinerantes que abundaban en esa región, especialmente buscando aprovecharse de los incautos. ¿Y por qué podemos afirmar esto así como tan firmemente? Porque es las defensas que también ha venido haciendo al principio del capítulo. Sobre este tipo de falsos maestros itinerantes, palabreros, personas que promulgaban un supuesto mensaje nuevo, que en esa región permeada por toda la filosofía que tenían comezón de oír, que siempre estaban buscando algo nuevo para oír, el apóstol Pablo quiere desligarse para mostrarle que el mensaje que él trae no requiere un pago.
Que el mensaje que Él trae no lo está trayendo a cambio de un pago. Es más, eso ya lo dijo en el primer versículo, donde el apóstol Pablo dice que no vino del balde, pero que la expresión más clara en el griego es que Él no vino con las manos vacías. En otras palabras, Él no vino a llevarse nada, Él vino a traerles algo glorioso: el evangelio del Señor Jesucristo. Así que se desliga de esos palabreros y falsos maestros con esta decisión temporal en el inicio de la fundación, en la fundación de la iglesia de los tesalonicenses. Sobre estos falsos maestros itinerantes que buscaban aprovecharse de los incautos, le escribe a Tito lo siguiente, yo les voy a leer: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Entre ellos menciona mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La expresión es por ganancia sucia lo que no conviene. Muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ahora, el problema está cuando algunos desde su mezquindad quieren hacer de esto la regla para todos los que son llamados al ministerio pastoral. Eso es tratar de borrar el resto de la escritura. Y aquí lo que estoy haciendo es un gran paréntesis dentro del punto de que Pablo trabajó diligente y esforzadamente de noche y de día, y que eso es un testimonio de que él no venía por plata. Pero me es necesario hacer este paréntesis aclaratorio porque este texto se utiliza para esto precisamente, para hacer de esta decisión de Pablo con un propósito de hacer de esto una regla para todos los pastores, para todos los ministros, simplemente partiendo de una mezquindad y borrando el resto de las escrituras. Mira, Pablo mismo se ha referido ya a su derecho de recibir el sustento. Allí mismo en 1 Tesalonicenses, volvamos al texto en el capítulo 2, al final en el versículo 6, dice: aunque podíamos, ¿estamos allí? 1 Tesalonicenses 2, final del versículo 6, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora, en el caso de los Corintios, es el capítulo 9 de 1 de Corintios, el pasaje clave para entender la decisión particular del apóstol Pablo, conforme él así lo consideraba, de no recibir un sustento del cual tenía derecho, porque él así lo consideraba sabio. Sin embargo, sí recibiéndolo de iglesias ya establecidas, para así dedicarse a su labor por tiempo completo. Y obviamente el estudio de 1 Corintios 9 es apasionante y trata este tema tremendamente, y termina en que así mismo lo ordenó el Señor Jesucristo, que el que predica el evangelio viva del evangelio, que la misma palabra del Señor dice que no se le ponga bozal al buey que trilla. Y él mismo dice: ¿de quién dice esto? ¿Por ellos o por nosotros? No, por nosotros lo dice. Es un derecho que se tiene, Dios lo ha establecido. Pero el apóstol Pablo con los corintios decidió no hacerlo, y gracias a Dios, Dios respaldó esa decisión, o fue Dios el que la puso en el corazón de él, porque los corintios tenían un grado de inmadurez que ya estaban inclusive en pugnas en ellos de quién había sido bautizado o no bautizado. ¿Cómo sería si ellos hubiesen financiado o ayudado económicamente el ministerio del apóstol Pablo? Él dice: esta gloria, especialmente en las regiones de Acaya, yo no me la voy a dejar quitar. Pero no niega que recibe sustento, y que lo hace así en esa región, por ejemplo en Corinto, porque está recibiendo sustento de otras iglesias. Acompáñame a 2 Corintios 11, 7 al 11. Yo sé que este es un paréntesis largo, pero no quiero perder la oportunidad de dar claridad al respecto, porque en todo caso esto es lo que está señalando el apóstol Pablo, que él trabajó fuertemente, con muchos cansancio, esfuerzo, para cubrir su necesidad. 2 Corintios 11, 7 al 11. Mira cómo le escribe después a los corintios
Porque mira cómo terminan las cosas. Después los corintios empiezan a recalcarle o a tener problemas, señalarle a Pablo que, pues que él no es el apóstol de ellos porque él no ha recibido de parte de ellos. Entonces dice Pablo, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? Para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y mira lo que dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Así que utilizar este texto del trabajo del apóstol Pablo o tratar de dar otra interpretación no tiene sentido. La Escritura muestra claramente que aquellos que son llamados a entregar su vida al ministerio, que vivan del evangelio. Pero en este caso particular el apóstol Pablo tomaba estas decisiones como lo consideraba sabio. Y ese recibir sustento de otras iglesias mientras avanzaba su trabajo evangelístico y la fundación de nuevas iglesias es también el que vemos explicado en el caso de los tesalonicenses, que es la iglesia que nos atañe aquí. Filipenses 4, 15 al 16. Vayamos allí, por favor. Trabajó en Tesalónica, trabajó como de noche y de día, con fatiga, fuertemente, para cubrir sus necesidades. Pero aquí vamos a ver el testimonio que en todo caso recibía sustento de otras iglesias. Le dice a los filipenses, ¿sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Así que, amados hermanos, teniendo esto claro como una decisión que el apóstol Pablo tiene el derecho de tomar, aunque era su derecho de recibir, lo consideró así en algunas oportunidades, sin necesidad de torcer el punto que el resto de las escrituras afirman. Regreso a lo que está citando Pablo aquí. Que estos hombres con su trabajo esforzado, diligencia, disciplina, sacrificio, tanto para su sustento, pero lo mismo seguro aplicado también para su labor ministerial, dieron muestra de integridad, de carácter, y de paso fue una evidencia de que su motivación no era el lucro a costa de los demás. Hay personas que piensan que la vida cristiana tiene que ver con la adoración, el culto, la alabanza y el tiempo en que están entre hermanos, o porque se pertenezca a uno de los tantos ministerios que hoy hay en las iglesias, ministerios de todo, en las iglesias contemporáneas. Pero desligan su existencia y el 98% de sus vidas que se viven a las afueras de la sede de la iglesia, de su vida cristiana. Y mis amados hermanos, la gran mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo en nuestros trabajos. Estudio, algunos jóvenes, el hogar, algunas hermanas, pero sin importar si es el hogar, si es el estudio, si es el trabajo, hermanos,
esto es una muestra de un carácter santificado y es una evidencia de nuestra conversión. Y eso queda tan palpable que es a lo que el apóstol Pablo recurre a los tesalonicenses cuando están siendo levantadas difamaciones contra él. ¿Ustedes se acuerdan cómo trabajaba yo? ¿Tendremos nosotros una situación donde dicen, pero vos sí te acordás del tipo de trabajador que era él? Todos tenemos la oportunidad de corregir ese tipo de situaciones, pero hagámoslo pronto, para la gloria de Dios. A esto es a lo que el apóstol Pablo está señalando aquí. Pero eso no es como muy espiritual, mis amados hermanos. Un trabajo diligente, responsable, a tiempo, con un principio cristiano de trabajo, como el que tenemos en Colosenses, que las cosas no se hacen al ojo del hombre, sino al ojo de Dios. Marca la diferencia en medio de este mundo en donde los jefes son los enemigos y siempre es poquito lo que recibo y es mucho el trabajo que tengo. Por eso se llama trabajo, dice mi papá, trabajo. Pero desligamos nuestra vida cristiana de estos aspectos. ¿Y sabes qué? Estos aspectos son los que ven los demás. Es triste que uno piense de algunas personas que ojalá no vaya a decir que es cristiano, ojalá no vayan a saber. Porque su labor, su responsabilidad en los lugares donde ganan su sustento deja mucho que desear. No así con el apóstol Pablo y sus compañeros. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo trabajábamos? La fatiga, como de día y de noche, no queriendo ser carga para ustedes, sino que predicándoles el evangelio. Y los tesalonicenses seguro se miraron entre sí y dijeron, sí. Hermano, estas cosas quedan en las mentes y en los corazones de los demás, más que el pescadito que le ponemos al carro, o más que el señalamiento a lo que consideramos pecaminoso, pero que nuestra vida no refleja una vida en santidad. Estos aspectos de la vida diaria, en estos aspectos vivimos nuestra vida cristiana. Y de paso, no solamente callan las bocas de sus difamadores, sino que además dejaron un ejemplo de vida a los nuevos creyentes, de una vida esforzada y diligente. Esto así, literalmente, es lo que en su segunda carta a los tesalonicenses les recuerda. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 3, 7 al 10. No solamente es la evidencia palpable e innegable que su labor en el ministerio no es para hacer billete. No solamente su trabajo esforzado quedó como una evidencia innegable, sino que quedó allí como un ejemplo para los demás hermanos. Así lo dice literalmente. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 3, 7 en adelante. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y aquí es imposible para mí olvidar algo que mi padre no se recuerda, pero que está en sintonía con la crianza que nos dio. Como al día siguiente de que me gradué de bachillerato, cuando entro al baño, cierro la puerta y encuentro un versículo que es
Tesalonicenses, donde grande dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Al día siguiente de mi graduación, mi papá dice: yo no me acuerdo de eso, no éramos cristianos, pero ahí estaba. Y eso es lo que nos impulsó, esa cierta presión necesaria que necesitan también los hijos. Esa es la vida, hermanos. Y nosotros no tenemos la teología del negrito del batey, que el trabajo es un castigo. No, amados hermanos, en el Edén fue puesto el hombre para cuidarlo, para labrar el huerto, para tenerlo bien. Lo que viene después, a causa de la caída, hace parte de las consecuencias del pecado para nuestra vida. Mis hermanos, pero un trabajo como creyentes es la oportunidad maravillosa de dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Aquí mismo en 1 Tesalonicenses les va a decir con respecto al trabajo en el capítulo 4, en 1 Tesalonicenses 4 del 11 al 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo, la diligencia, el esfuerzo, la honradez, no es contrario a la vida espiritual. Y vemos entonces el impulso a los creyentes a glorificar al Señor, aun con la labor que desempeña. Tan tremendo es aquel que contradice este aspecto en donde se da testimonio de que el Espíritu Santo está en nosotros, que realmente somos cristianos, que en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice algo que es tremendo en el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Alguien escribió sobre el deber del ministro de enseñar y dar ejemplos sobre el trabajo esforzado a los creyentes. Ningún ministro puede enseñar todo el consejo de Dios a no ser que predique también acerca de la dignidad del trabajo y la manera fiel en la que el creyente debe llevarlo a cabo. Y añade: y nadie está en condiciones de poder enseñar esas cosas a no ser que su propia vivencia las respalde. Es trágico que un vago ponga una iglesia. Porque no supo cómo ganarse su vida trabajando honradamente. La gloria sea toda para Dios. Pero los hombres que sirven como oficiales en esta iglesia dejaron trabajos, carreras y desempeños donde hasta el día de hoy nos recuerdan. Pero esto es para la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Yo no estoy en un ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de lo otro, activismo, metidos en la iglesia, y sé de muchas fuentes, ustedes mismos, que en muchas iglesias se promueve dejar estudios y dejar trabajos por servicio en la iglesia, y después, cuando se ha pasado el tiempo de lo que tenían que hacer, quedan colgados de la brocha y básicamente los han usado. El trabajo
En medio de ellos, tremendo testimonio que quedó aún para dar claridad de que sus motivaciones no eran lucro. Otro aspecto de vida que se presenta es el comportamiento santo. Y en este voy a ser breve porque ya se ha tratado en los versículos anteriores. Sin embargo, una vez más en el versículo 10 dice el apóstol Pablo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Poder llamar como testigos a alguien, a una comunidad, a una iglesia, de un comportamiento santo y justo, cuando nosotros sabemos que siempre el dedo señalador y la lupa siempre está allí, eso hace parte de la naturaleza humana, pero que se pueda llamar como testigos y utilice un testigo doble, ustedes son testigos y Dios también, para que no solamente es lo que se ve, sino también Él que conoce los corazones. No solamente una expresión de Dios sabe, sí, Dios sabe, es testigo, pero ustedes también. ¿De cuál ha sido su comportamiento? Tremendo. Miren, amados hermanos, Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas y particularmente con los miembros de esta iglesia hemos ido creciendo. Y posiblemente no tengamos la desfachatez y el comportamiento de nuestros inicios en vida cristiana y las torpezas que cometíamos. Pero cuando uno hace algo que sabe que no está bien, miren hermanos, es como aquel proverbio que dice que una pequeña mosca echa a perder el trabajo del perfumista. Asimismo, una pequeña locura el que es considerado sabio. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos en un momento determinado, tal vez en medio de una falsa acusación contra nosotros, una difamación, que yo pueda voltear a mis hermanos y decir: ¿ustedes recuerdan cuál fue mi comportamiento en medio de ustedes todo el tiempo en que estuve con ustedes? Y que los hermanos pudieran decir: nosotros damos fe de su vida en santidad. Eso quisiéramos todos nosotros. Santa, justa, irreprensiblemente. Ahora, si la santidad y una vida justa, sabemos la justificación que viene de parte de Dios por la sola fe, pero hemos recibido su Santo Espíritu para vivir una vida que glorifique al Señor conforme a su palabra, queriendo honrarle. Pero si estos aspectos de santidad y de justicia son la cara positiva del testimonio de los creyentes, en este caso de los misioneros, el que no se le pueda culpar, la inculpabilidad que presenta aquí el apóstol Pablo, que no pueda ser reprendido ni acusarle, a menos que acudieran a la calumnia y a la mentira como lo estaban haciendo. Esto es algo invaluable. Ahora, por supuesto que nadie es irreprensible en un sentido absoluto. Santiago 3:2 dice que todos ofendemos de muchas maneras. Pero que no haya ninguna acción por la cual la gente pueda decir con justicia que estos hombres o que nosotros somos injustos, inmorales, impuros o merecedores de reprensión. Esa es una joya. Mira, de aquí se han ido hombres y familias que nos acusan de ser, ni siquiera conocen el término, legalistas. Eso no conocen qué es el término. Legalismo es tratar de ser aprobado por Dios a través del cumplimiento de la ley. ¿Saben qué es lo que están queriendo decir? Que nosotros somos como muy radicales en el ejercicio de la disciplina. ¿Y sabe cómo están ahora? Sumidos en la inmoralidad, en la inmundicia, a los ojos de sus esposas, hijas, hijos y la comunidad.
El Señor nos rescató de allá. Y cada vez que hay una torpeza de tentación frente a nuestros ojos, está el peso enorme del tesoro de ser irreprensibles. No hay cosa más dolorosa, pero edificante, que alguien se acerque y nos diga algo y que nosotros sepamos que lo merecemos porque hemos fallado. Eso es duro, pero al verdadero creyente será una disciplina que al principio no es causa de gozo, pero que después dará un fruto apacible de justicia en los que ellos han sido ejercitados. Pero lo que todos, creo yo, en los que habita el Espíritu Santo, deseamos vivir, es que no haya razón en justicia de recibir una reprensión. Y esto es lo que presenta el apóstol Pablo, bendito sea Dios. Y el último punto que él presenta también en medio de ellos, y con este terminamos: no me he esparcido en la santidad, porque como lo dije en los otros sermones, ya lo tocamos acerca de la conducta santa del apóstol Pablo. Es el aspecto de la autoridad ejercida. El versículo 11 dice: así como también sabéis, mira, una vez más, ellos son testigos, ellos pueden dar fe. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Una de las acusaciones que se hacía contra el apóstol Pablo y que vemos implícita en lo que da en los primeros versículos es en cuanto a sus métodos. Y él, al tener una autoridad apostólica, claro, señalaban ese aspecto como autoritarista, como que se imponía por la fuerza. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacer la reflexión en un culto de oración pasado con los versículos 7 y 8, se hablaba del amor materno, pero aquí presenta un amor paterno y una función de padre que dice que como padre a sus hijos exhorta, consuela y le encarga que anden como es digno de Dios. Ahora, claramente aquí él está mostrando uno de los roles de autoridad como padre a sus hijos. Ejercer un gobierno, uno no puede dejar de traer las características, los requisitos que debe tener el que va a cumplir una labor pastoral: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que el apóstol Pablo aquí está señalando otro aspecto que ellos mismos dan fe. ¿Cuál? Que él, como un padre, exhorta, consuela cuando tiene que consolar, pero llama al orden y encarga que se deben vivir vidas como son dignas de Dios. Una labor que hacía a todos, pero también de manera personal. Una de las cosas que la iglesia contemporánea ha perdido es la disciplina eclesiástica. Y una de las cosas que tanto se exigen en las iglesias reformadas, sobre todo por los nuevos reformados, es el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Ahora, amados hermanos, conforme a la palabra del Señor y a la sabiduría que vaya dando a los oficiales, la disciplina eclesiástica se hace, no se niega. Pero siempre hay un aspecto paternal, no alcahueta, que entiende que la disciplina en sus primeros pasos lo que busca es corregir, instruir, animar. Y muchas veces, y sobre todo los nuevos reformados, quisieran expulsión, expulsión,
expulsión, expulsión. Ustedes no saben lo doloroso que es el ejercicio de una disciplina eclesiástica hasta ese punto, por lo que estamos diciendo es que esa persona básicamente da unas muestras externas, pero que no es un hermano, y que a menos que cambie uno sabe cuál es su destino eterno y toda la vergüenza que viene y las advertencias incluso que dan la palabra de Dios acerca de una posible apostasía si siguen su dureza. Así que conforme a las Escrituras se tiene un curso firme de exhortación, pero siempre pidiéndole al Señor, sin debilidad, pero sí con firmeza, el tacto para poder hacerlo y que sea de beneficio y no lastime también, porque todos nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, que también no caigamos en las mismas situaciones y que así mismo quisiéramos ser considerados. Pero cuando se requiere la firmeza, se tendrá la firmeza. Porque lo que se exige de nosotros como cristianos, y esto engloba cada uno de estos 3 puntos, es que nosotros andemos como es digno de Dios. Digno de Dios. Y quiero terminar aprovechando estas últimas palabras del apóstol Pablo, como es digno de Dios que os llamó de su reino y gloria, para enfatizar cuál es la fuente de la cual brota esta vida de testimonio de un trabajo arduo, sin pereza, disciplinado, esforzado, una vida en santidad, cuidando aún los detalles, las expresiones, a dónde miramos, qué hablamos, qué decimos. ¿Dónde brota esa vida de testimonio que se espera de un creyente? Y escúchelo bien, que a diferencia de un comportamiento similar o incluso mejor a la vista de los hombres en un incrédulo, difiere totalmente porque no se hace simplemente por conveniencia y sabiendo que se obtienen resultados personales, sino que procede de un corazón purificado por la fe, y lo que se busca es glorificar a Dios. Y estas palabras son: como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Sabe por qué podemos nosotros ser trabajadores que podrán ser recordados? Personas que vivan en santidad y personas que cumplan una labor de acuerdo a los roles que cada uno de nosotros tenemos, de animar y de exhortar a los demás. ¿Saben de dónde brota esto? Aunque su vecino tal vez lo tenga, que él lo hace porque sabe que en todo caso esto tiene unos beneficios para su vida. Y aunque nosotros sabemos que esto beneficia nuestras vidas, lo hacemos desde un corazón que ha sido purificado por Dios, por la acción del Espíritu Santo, y esta debe ser la motivación principal: darle la gloria a Dios con lo que hacemos. Darle la gloria a Dios con lo que hacemos. Así que, amados hermanos, estas últimas palabras nos centran finalmente en el sentido de que lo que está presentando aquí el apóstol Pablo, y que no se puede negar, de una vida de testimonio con los actos en cada uno de estos aspectos, brota de la acción del Espíritu Santo, de tal manera que inclusive es lo que tenemos para confirmar si una profesión de fe es real o es falsa.